Ok, ya. Ok, entonces, veamos, a ver. Básicamente, como resumen del tema de la semana pasada, como saberes previos, el patrón LDC es un modelo de programación basado en tres capas. Modelo, que es el modelo de negocio, o simplemente es la clase que corresponde a la estructura, y habitualmente en el modelo, ya, y habitualmente en el modelo, sí, habitualmente en el modelo voy a poner la clase, y como esa clase trabaja bajo, o debería de trabajar bajo encapsulamiento, dicha clase estará compuesta de atributos privados y su método setGet. ¿Ya? Entonces el modelo es el modelo de negocio, técnicamente es el Java Bean, Java Bean, y un Java Bean en la práctica es un Java Class, ¿de acuerdo? Un Java Class compuesta de atributos privados y su método setGet, nada más. La vista representa la interfaz gráfica compuesta por un JSP y el controlador básicamente viene a ser el servlet, es la que habitualmente se va encargando de procesar la información enviada por la vista, ¿no? ¿Está bien? Por lo tanto, bajo ese esquema, ¿de acuerdo? De los tres, el corazón, el eje central de la aplicación MVC es el controlador. Y todo controlador, por lo menos bajo MVC, es un servlet. Ya, muy bien. Basado en tres capas, ¿ok? Entonces, mira, el objetivo, bueno, conocer los drivers que ya se conocen, las etapas y desarrollar una aplicación bajo MVC y JDBC. Bien, acá tienes puntualmente tres capas, ¿no? Que tres capas que se orientan netamente cuando se construye toda una arquitectura de una aplicación, ¿ya? Entonces, tienes ahí la presentación, la capa de la presentación habitualmente es con JCP. ¿Puedo hacerlo con servlet? Se puede hacer, porque ustedes saben que todo servlet representa un archivo Java compuesto de código HTML. Por lo tanto, en la presentación también lo puedes hacer con servlet. Sin embargo, no es muy recomendado, lo ideal sería con JCP. Ya. Ahora, en el JSP, obviamente, vas a tener que colocar código HTML, código JS, CSS, Ajax, etcétera. ¿Ya? ¿De acuerdo? En la capa de negocio, básicamente vas a trabajar con Enterprise Java Beans o simplemente Java Beans. Sin embargo, los Enterprise Java Beans son, valga la redundancia, son los Java Beans, también personalizados. Más que personalizado, se podría indicar que los Java Beans representa básicamente a una clase, pero que te provee ya todo un framework. Eso de Enterprise Java Beans, o sea, un Java Bean empresarial, ya es habitualmente cuando vas a trabajarlo bajo un framework, caso de Spring. ¿Ya? Y obviamente la integración, ¿está bien? La integración lo manejas con drivers JDBC y otro tipo de conectores, otro tipo de drivers. ¿Ya? Esa es la estructura básica de una arquitectura, ¿no? De una aplicación. ¿Está bien? ¿De acuerdo? La estructura en sí, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros conlleva básicamente es ver cómo funciona el patrón MVC a nivel de software, ¿no? Ya, como ustedes ven, el objetivo del patrón MVC es que la capa de la vista, ya,
y la capa modelo no se comuniquen directamente. Ya, la idea es que no exista comunicación directa entre el modelo y la vista. ¿Por qué? Recuerda acá una vista. Imagínate que exista una comunicación directa. Vamos a asumir que exista una comunicación directa entre la vista y el modelo. La vista, formularios. Imagínate que esa información, imagínate que esa información de la vista lo enviara al modelo. Y sabemos que ese modelo, en realidad sabemos que ese modelo me va a representar a una base de datos. Entonces imagínate que haga un proceso de registro y que todo eso directamente vaya a la base de datos. Si en la vista no hay un proceso que se haya consistenciado, no has consistenciado valores, entonces en la base de datos estarías guardando información basura. Precisamente la idea es evitar eso, ¿no? ¿Está bien? La idea es evitar que exista comunicación directa entre la vista y el modelo. ¿Y cómo consigues eso? Básicamente bajo el modelo MVC, donde la vista y el modelo son capas diferentes. La vista, que es la capa de la presentación, y el modelo de negocio. La comunicación entre ambas capas va a ser a través del controlador. El controlador captura la información de la vista. Una vez capturado, verifica que la data que he ingresado concuerde con el atributo que corresponde que está definido en el modelo. Es decir, si acá en la vista coloco apellidos y nombres, entonces el controlador captura los valores y ese controlador se comunica con el modelo. ¿Para qué? Para poder evaluar que en el modelo existan por lo menos esos dos atributos, apellidos y nombres. De tal manera que haya congruencia entre la vista y el modelo. Yo no puedo colocar apellidos y nombres si en el modelo solamente haya un atributo. No, tiene que guardar relación, pues. Entonces, precisamente tiene que existir congruencia entre la vista y el modelo. Y para eso, precisamente, se encarga el patrón, el controlador. Captura la data de la vista, ¿está bien? Una vez capturada, lo que hace es compararla con el modelo. La envía al modelo. ¿Está bien? ¿La envía para qué? Para que el valor de cada atributo, por ejemplo, se guarde en el atributo del modelo. Bueno, no solamente para un proceso de registro, también cuando voy a buscar, hacer una búsqueda. Voy a buscar por apellidos. Entonces el controlador captura el dato y luego se comunica con el modelo de tal manera que en el modelo exista ese atributo apellido por el cual voy a buscar. Ya, existe congruencia, el modelo devuelve resultados al controlador y ese a su vez devuelve resultados a la vista. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese esquema, ¿no? Ya, sí. Ahí tienes el diagrama del modelo de negocio. Como ustedes ven, toda comunicación entre el modelo, ¿está bien? Y la vista, no es una comunicación directa. Eso no se da, sino todo eso pasa a través del controlador. Es una comunicación de ida y vuelta, ¿no? Ya, ahora sabemos, el modelo es la porción que implementa la lógica del negocio. Se le suele llamar modelo porque representa objetos y sus interacciones en el mundo real. En otras palabras, el modelo es una clase. Es una clase que representa a una tabla de la base de datos, a una tabla al cual le vas a dar mantenimiento. Por ejemplo, mira, acá tú tendrás dos tablas. En la base de datos tendrás dos tablas. Por lo tanto, tu modelo probablemente sea representada por dos clases. Ya, una clase probablemente empleado y una clase departamento. O sea, tiene que guardar relación
tu clase tiene que guardar relación con la estructura de tus tablas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estamos, ¿no? ¿Hasta ahí queda claro, muchachos? Pregunten. Ya. Si entendieron, entonces pregunto. ¿Y cómo es que entonces, si yo voy a darle mantenimiento de la tabla a la tabla empleado, a la tabla de departamento, ¿no? Entonces, asumo que en tu base de datos tienes esas dos tablitas, empleado y departamento. Y ahí, como tú ves, hay un campo en común. Acá está el campo, la llave foránea, y acá tienes la llave primaria. Obviamente hay un vínculo, una relación de uno a varios, ¿no? De uno a varios. Ya. Entonces quiere decir que en tu modelo vas a tener dos clases, un Java clase empleado y un Java clase departamento. ¿Está bien? Ya, perfecto. ¿Y cómo establece los enlaces? ¿Cómo determinas el enlace? A nivel de base de datos, perfecto, tienes tu llave foránea, pues eso lo conoces. Alter table, empleado, ¿no? Alter table empleado, ID de departamento, add for key, ID de departamento, ¿no? Referencias y el nombre de la tabla, departamento con su llave primaria, perfecto. Eso lo vinculas a nivel de la base de datos. Oye, pero ahora, y a nivel de la clase, ¿cómo se manejaría eso? Ustedes me han indicado que está todo claro, ¿ah? Ya, a ver, antes de definir nombres, antes de llamarlo, a ver, eh, voluntarios. A ver, Guaita, herencia, otra alternativa, objetos, Guainate. Estaba acá Guainate, caramba, por lo visto recién ha llegado, porque no estuvo al inicio, ¿no? Ya, ok, muy bien, Guainates. Así es, básicamente en este caso es a través de, a ver, es a través de herencia, es a través de objetos. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, algo más. Es cierto que a nivel de una base de datos tienes que notar esta pequeña diferencia. Igual lo comento, probablemente ya lo conozcan, pero igual no está de más. Obviamente, a nivel de base de datos hay un campo en común, la llave foránea vinculada con la llave primaria. Ya, hasta ahí todo ok. Como ustedes ven en la tabla empleado, ya, en la tabla empleado tiene los campos y hay un campo que identifica departamento. Ya, sin embargo, a nivel de una clase, que tú estarías creando una clase empleado, no se declara el atributo que representa a otra clase. Es decir, que en toda clase solamente declara los atributos propios de dicha clase. En este caso solamente declararías el ID, el apellido, el nombre, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, observaciones y sueldo. Nada más. Solamente se declaran atributos propios. ¿Ya? Atributos propios, nada más. Ahora, lo mismo ocurrirá obviamente para la otra clase, ¿está bien? Solamente atributos propios. No se coloca en este caso, la llave primaria, la llave foránea. Por ejemplo, ahí, a nivel de documentación, tienes que entender eso. Tú dirás, oye, de repente cuando has creado tu modelo, cuando has visto el curso de análisis, diseño de sistemas, creo que es ingeniería de requerimientos, ingeniería de software, algo así lo llaman, pero finalmente es análisis, diseño de sistemas. Cuando tú elaboras la documentación del sistema,
partes de un diagrama de caso de uso, diagrama de actividades y todo ello, ¿no? Ya, ahora, partiendo de, tú elaboras un diagrama de clases. Ya eso es a nivel con fines de documentación. Y luego ya empieza con el modelo de base de datos. Modelo conceptual, el modelo lógico y todo ello. Ya, ahora, ¿cuál será la diferencia cuando tú elaboras la diferencia entre el diagrama de clase con el diagrama de la base de datos? Porque se parece mucho. En el diagrama de clases solamente pones clases con atributos propios. Ya, en el diagrama de clases solamente colocas los atributos propios de cada clase. Ya, y a nivel de multiplicidad ya determinan la relación. En cambio, a nivel de base de datos sí hay que declarar los campos en común, las llaves foráneas. Entonces, siempre a nivel de documentación es importante que toda clase solamente tenga atributos propios, solamente atributos propios. ¿Ya? Atributos de otra clase no van. No existe relaciones uno a uno, uno a varios a nivel de clases. Es simplemente el nivel de multiplicidad. Con fines de documentación. Lo importante es que ese diagrama de clases tiene que estar validado para que desde el diagrama de clase que lo elabores a través de Rational puedas elaborar la clase de programación. Ya, ¿ok? ¿Hasta ahí quedó claro, por favor? Ya, el Mogo, tienes que ponerle un antivirus, Mogo. Ya, listo. El Mogo, el es. Mogo, ¿cómo extrañará que su que lo lleve ahí a la puerta de Texón, ¿no? A la misma puerta ahí. Le ponía su alfombra roja para que no se ensucie las zapatillas, sus zapatitas del Mogo. Ya, ok. Hasta ahí quedó claro con respecto al modelo, por favor. Sí, seguro. Ya, ok. Muy bien, Vinces. Te pasaste, Vinces, ¿ah? Bien, ahora la vista. Bueno, en este caso la vista obviamente es la salida de la aplicación, ¿no? Con el HTML. Ustedes que para ir investigando, esto así, yo he puesto este formulario adrede para que ustedes lo analicen. A ver, por ejemplo, finalmente la vista es, a nivel de una aplicación web, la vista es un JSP, ¿no? Es un JSP, ¿de acuerdo? Ya es un JSP compuesta de código HTML, representa la salida para el usuario final, ¿no? Ya. Ahora, sin embargo, acá yo he colocado, obviamente es un formulario, pero un formulario, un formulario, recuerda, la vista es un formulario JSP, pero como imagen he colocado un formulario Windows, ¿sí o no? Ustedes habrán visto que hay aplicaciones web que tienen este mismo aspecto como si fuera un formulario, o sea, es una aplicación web, pero que los formularios tienen el aspecto como de un formulario de Gframe, un formulario GDialog, o sea, como si fuera una aplicación Windows. ¿Han visto ese esquema así? Yo sé que ustedes están investigando porque para su integrador y todo necesitan investigar. Todo la capa de la vista obviamente representada por un JSP. Y en ese JSP tú vas a colocar código HTML, código JS, ¿no? JavaScript, ¿no? Por ahí Bootstrap, jQuery, todo lo que representa al diseño.
Ya. Pero ustedes habrán visto también que a nivel de un archivo JSP, el formulario se ve como si fuera una aplicación Windows, algo así. A ver, ¿habrán visto eso? Sí. A ver, ¿qué opinan? ¿Han visto formularios, aplicaciones web, formularios web, pero como si fueran formularios Windows? ¿Cómo se podrá manejar eso? Porque a nivel de un formulario tú podrías analizar y oye, ¿sabes qué? Los componentes de un formulario Windows son más bonitos que un formulario web. Ah, ya, perfecto. ¿Y cómo lo podría hacer? ¿Cómo podría llegar a hacer eso? A ver, Herbias, Herbias, ¿qué pasó? ¿Están ahí? Así es por ahí, Apples, pero ya, los Apples básicamente, así es, los Apples en realidad se usaba antes Herbias, así es, antes se usaba, pero ya en la actualidad ya es obsoleto ya. Ya, pero también se usaba, sí, sí, efectivamente, puedes ver que también se puede usar los Apples. Son para formularios web, pero que tienen el aspecto de un formulario Windows. Otro, a ver, un voluntario, nada. A ver, le doy para que vaya investigando. Hay, en este caso, hay componentes JSF, componentes JSF que te dan la posibilidad de crear formularios web como si fueran componentes Windows. Ya, es decir, que tú puedes actualizar todo tu IDE, ya incorporando los plugins y todo eso de tal manera que puedas incorporar cajas de texto, botones, etcétera, con el aspecto de un formulario Windows. Ojo acá, no son componentes Windows, son componentes web, sino que tienen el aspecto de un componente Windows, a eso me refiero. O sea, tienen el aspecto de un componente Windows, pero son componentes web, ya, componentes JSF. Así es, son componentes web, pero que tienen el aspecto, ya tienen el aspecto de una aplicación Windows, ¿de acuerdo? Y precisamente esos JSF, tal como indica el turista Díaz, los archivos son componentes JSF, pero la extensión del archivo es, tal como indica Díaz, muy molesto él, dice, no, pero coméntelo, ¿no? Son archivos XHTML. ¿Ya? ¿Estamos? Son los archivos que tienen esa extensión, pero los componentes son JSF. ¿De acuerdo? Perfecto. Componentes, iconos, ¿no? Muy bien. Listo, sigamos. Ahora el controlador es el corazón de la aplicación. Es el objeto que está pendiente de las solicitudes hechas por el usuario, o sea, por la vista. Ahora el controlador, ¿qué hace? Genera instancias de los modelos.
y utiliza métodos de esos modelos para conseguir los datos. A ver, en palabras sencillas, en palabras técnicas, ¿qué estará haciendo acá, muchachos? Esto, dice, el controlador crea instancias. El controlador crea instancias de los modelos y utiliza métodos de esos modelos para conseguir los datos. En otras palabras, aquí dice, y utiliza métodos de esos modelos para conseguir los datos. ¿Qué está diciendo con él? En otras palabras, técnicamente, ¿qué está indicando ahí? A ver, un voluntario. A ver, Sebas, por tu cumpleaños, gánate un par de puntitos. A ver, Sebas. Técnicamente, ¿qué quiere decir ahí? Acá, o sea, ¿qué quiere decir? Dice acá, ¿no? El controlador, en otras palabras, el server, generalmente crea instancia de los modelos. Es decir, instancia de los modelos, estamos hablando que, donde dice crea instancia de los modelos, ¿qué te está indicando con él? Vas a crear un objeto desde el servlet, vas a crear un objeto que identifica tu modelo. Un objeto que identifique a tu clase alumno, a tu clase cliente, a tu clase empleado, no lo sé. ¿Está bien? Tu clase es empleado, entonces en el server tú vas a poner algo así como empleado X igual a new empleado. Ya, estás creando una instancia del modelo, de la clase. Y dice, y utiliza métodos de esos modelos para conseguir los datos. Técnicamente ahí que estarías usando a nivel de programación. Ya, perfecto. Está bien por ahí, Victoria, está bien por ahí. ¿Qué más? A ver, otro voluntario. Técnicamente, ¿qué se dice? Utiliza métodos de esos modelos para conseguir los datos. Profe, lo que yo entiendo es que como un modelo es una clase que tiene atributos y métodos, entonces al crear un objeto tiene esas propiedades, entonces así como yo puedo acceder a los atributos, también puedo acceder a sus métodos. Y esos métodos pueden estar implementados con tal de que te obtengan, por ejemplo, unos datos. Entonces tú llamas esos métodos para obtener los datos. Algo así lo entiendo yo, profe. Claro, así es. Gracias, Salas. ¿Tú querías comentar, creo, algo, Vázquez? El chico reality. Al chico reality, después de meses, voy a escuchar tu voz. A ver, por favor. Creo que querías comentar algo. Vázquez, creo que quería comentar algo. Yo quería escuchar tu voz, pues Vázquez, mira, ya, quería escuchar tu voz después de meses. Sí, Bien, profesor. ahí está. A ver, ¿querías comentar algo? No. ¿Querías añadir? No, profesor, se había desconectado el audio Ah, y se ya, volvió a conectar solo. ya, perfecto. ¿Y podrías comentar algo con respecto a lo que está marcado? No, más bien le quería pedir si podía repetirlo porque no lo había escuchado. Como le dije, se desconectó el audio, no sé Ah, por qué. ya, ok, ya, listo, no te preocupes. A ver, Ya, entonces, profesor, gracias. ya, miren, acá, ojo, esta es, mira, esto es como teoría y que a veces nosotros, oye, leemos algo, teoría, pero en la práctica ya lo hiciste ya. En la práctica ya y lo haces constantemente. Esta teoría que dice, lo haces constantemente, ¿ya? Entonces dice, el controlador, el controlador generalmente crea instancias de los modelos. ¿Y qué es un modelo? Una clase, alumno, cliente, venta, producto, no lo sé, dependiendo de la clase al cual le vas a dar mantenimiento, ¿no? Dice, por lo tanto ahí estás creando un objeto de la clase.
¿Está bien? Recuerda que el modelo es la clase. Dice, y utiliza métodos de esos modelos, para conseguir los datos. Ah, tú dices, oye, pero así en general, en una clase yo puedo tener métodos. Ah, ya, perfecto, llamo a esos métodos. Pero a nivel de MVC, en la clase, ¿qué tenemos? O sea, en el modelo, a nivel de MVC, lo trabajamos con el grupo B, por ejemplo, el día miércoles. En el modelo, ¿qué elaboras? En el modelo elaboras una clase. ¿Y en esa clase qué hay? Atributos. ¿Está bien? Así es, atributos privados. Perfecto. Y método setGet. Nada más. Claro, bajo otros patrones, bajo otros modelos, pues, en tu clase, pues, podrías tener, precisamente en tu clase, podrías tener otros métodos, ¿no? Pero básicamente, considerando MVC, en tu modelo, ¿qué vas a tener? Atributos privados y los métodos setGet nada más. Y eso es lo que te dice acá. Desde el server tú vas a crear un objeto del modelo, un objeto de tu clase. Y vas a utilizar métodos de esos modelos para conseguir los datos. O sea, por ejemplo, ahí estarías usando los métodos get, los métodos set, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Y utiliza métodos de esos modelos para conseguir los datos. ¿Y qué métodos? Ah, los métodos set y los métodos get, enviándolos a la lista correspondiente. ¿De acuerdo? Eso es lo que te dice. Entonces, en palabras sencillas, todo esto ¿qué es? Ah, ya, desde el servlet, técnicamente, ¿no? Desde el servlet voy a crear un objeto de la clase. Y a través del objeto, separado por un punto, vas a llamar a los métodos set o a los métodos get según sea el caso. ¿Está bien? ¿Estamos? De acuerdo, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que técnicamente lo que hacemos siempre, ¿no? Ya. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, así es, Salas. Atributos, métodos, set, get, perfecto. Así es. Servias, el único. ¿Quién más? Pues Servias. Ya. ¿Ok? Bueno, con respecto al tema de JDBC, también pues sabemos que es una API de Java que permite ejecutar instrucciones SQL, ya, donde obviamente a través de JDBC vas a tener la posibilidad de conectar de base de datos Oracle a base de datos MySQL, a base de datos SQL Server, etcétera. Y JDBC posibilita tres cosas, ¿no? Establece la conexión con una base de datos, te permite enviar sentencias SQL y obviamente te procesa resultados. Y todo eso se tiene que trabajar a través del paquete Java SQL y JavaX.SQL. ¿Cuál es la diferencia? Si yo quiero trabajar con un JDBC nativo, ya nativo, uso Java SQL. Y si quiero usar un JDBC, de repente podríamos considerar algo así como universal, un driver universal con JavaX.SQL. O sea que con el mismo driver y con las mismas sentencias te puedes conectar a cualquier base de datos. Con Java SQL para trabajar con el SQL nativo. ¿Está bien? De tal manera que con ese SQL nativo te puedas conectar a cualquier base de datos. ¿Ya? Pero obviamente el SQL nativo que soporta cada motor de base de datos. En cambio con Java SQL es el SQL ya universal. ¿De acuerdo? Bueno, la sentencia que habitualmente ya conocemos, resolset, está bien, para guardar la data consultada, statement para poder ejecutar sentencias, connection para poder conectarnos a la base de datos, está bien, driver manager que es
la clase que se encarga de obtener la conexión, ¿está bien? Pasando por un puente o sea, acá, mira, acá el driver manager se conecta a una base de datos, pero usando drivers, un puente de comunicación entre JDBC y ODBC. ODBC también es un protocolo de gestión de base de datos, que es conectividad abierta a base de datos. Es un protocolo de comunicación a nivel de base de datos. Por lo tanto, precisamente, JDBC también usa comandos internos que me dan la posibilidad de establecer una conexión bajo el protocolo DBC, que es conectividad abierta a base de datos. ¿De acuerdo? Bueno, y obviamente la instrucción que ya ustedes conocen. ¿De acuerdo? Bien. Por lo tanto, como conclusión, el patrón MVC es un patrón basado en 3 capas. Modelo, vista, controlador. El modelo determina la lógica del negocio, la vista es la interfaz gráfica y el controlador, ya el controlador es la aplicación que está procesando de manera continua los requerimientos del usuario, de la vista. Y bueno, JDBC, que es el driver de comunicación que ya conocemos. ¿Está bien? Ya. Ahora, con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira. Ya, mira. Tú acá elaboras el modelo. Perfecto. Solamente elaboras la clase. En el controlador tú vas a implementar los métodos. Bajo MVC, mira, bajo MVC, recuerda, en el controlador implementa los métodos. Un método que se conecte a la base de datos, un método de insertar, un método consultar, un método de imprimir, etcétera. Todos los métodos lo haces en el controlador. Ya, estamos hablando de un servlet. Por ejemplo, para un proceso de salida de datos. Ya, por lo tanto, en el controlador vas a elaborar los métodos. Ya, pero por ejemplo, y si yo quisiera manejar otro proceso, en ese server nuevamente tendrías que conectarte a la base de datos y probablemente implementarías el método que se encargue de gestionar esa data. También para otro proceso, nuevamente en el controlador tendrías que definir el método que se conecta a la base de datos y obviamente el método que se encarga de gestionar ese proceso. Ahí tendríamos varios servers, donde en esos servers tendríamos la conexión a la base de datos. Eso es bajo MVC. Pero si yo quiero mejorarlo, entonces en lugar de evitar estar creando el mismo método en cada server, lo que puedes hacer es definir ese método en un Java Class. Ya, en un Java Class, de tal manera que los servers simplemente a través de un objeto se encarguen de llamar a ese método. Pero previo al class, tú puedes elaborar un Java Interface, de tal manera que en ese Java Interface declares tus métodos. Por lo tanto, ahí ya estarías integrando el patrón MVC con el patrón, en este caso, DAO. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bajo ese esquema. Ok. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Quedó claro? Ya. Precisamente en el laboratorio está para hacer un mantenimiento. Ya. Hay un mantenimiento. Voy a hacer lo siguiente, ¿ya? En la hora de laboratorio, les comento. En la hora de laboratorio, vamos a hacer un proceso muy similar a lo que hice con la sección B. ¿Ya? Y bueno, si no me equivoco, creo que terminamos un proceso nada más.
Más o menos le di una idea cómo podrías eliminar esa información. Y sin embargo, como para que lo tomes como modelo todo un mantenimiento, podemos compartir un ejemplo que hice para que lo uses como modelo y hacer un mantenimiento a cualquier otra entidad. Ya, eso lo podemos compartir en la semana 7. ¿De acuerdo? Como proyecto ya. ¿Ya? Ok, lo revisa y lo toma como modelo. Profe, disculpe, tengo una duda. Sebas, él es. Sí, profe. Él es. No entendí muy bien, no entendí muy bien cuál era el rol del controlador. Bueno, lo que entendí es que por cada controlador se tiene que hacer, por ejemplo, si quieres hacer la conexión a la base de datos, se tiene que hacer un controlador. Si quieres hacer, por ejemplo, un CRUD de la tabla empleados, se tiene que hacer otro controlador. Si se quiere hacer, por ejemplo, otro CRUD para otra tabla, otro controlador, así. Ya, O sea, por cada vista. ya, hay ¿Ya? varias formas, ¿ya? ¿De acuerdo? Varias formas. ¿Y cuál de las formas se usa? Tienes que evaluar, pues, que no evitar sobrecargar el servidor. Entonces yo puedo hacer esta, mira, opa, tú puedes, o sea, lo importante es que hay varias modalidades y tú tienes que optar porque ese modo no te consuma demasiados recursos. Ya, no importa si de repente generas más archivos, pero mientras de ese modo hagas que el controlador sea más liviano, perfecto. Porque tú puedes hacer un solo archivo y en ese único archivo implementar todo, pero estarías sobrecargando al servidor, al controlador. Pero bueno, la primera modalidad es, mira, quiero hacer un proceso de registro. Ya, quiero hacer un proceso de registro. Ya, ese registro sería un JSP. Ya, ya. ¿Quieres hacer, por ejemplo, un registro? Esto. ¿Quieres hacer este registro, no? Ya, tienes este formulario. JSP. Toda esa información, toda esa información tiene que ser enviada ¿a quién? A un servlet. ¿No? El servlet obviamente se encargará de capturar los valores de cada componente. ¿Está bien? El servlet se encargará de setearla de tal manera que cada valor de cada caja de texto de cada componente vaya al atributo ¿de dónde? Del modelo. ¿Me dejo entender? O sea, acá, servlet y modelo. Tienes acá la vista. Los datos de la vista van al servlet. Perfecto. El servlet captura los datos. Una vez capturados los datos, se tiene que encargar de llamar a los métodos set, de tal manera que se encargue de setearla, esos valores, se encargue de setearla a cada atributo del modelo. ¿De acuerdo? Estamos, ¿no? Eso para que trabaje bajo el patrón NDC, pues. ¿Está bien? El server te captura la data, perfecto. Y lo seteas para que cada variable vaya a un atributo de la clase. Ya, ¿de acuerdo? Obviamente de ahí el server lo que va a hacer es leer el valor que ha tomado cada atributo, o sea, llamar a los métodos getIan. Y luego probablemente a través del mismo archivo u otro JSP se encargará de ¿qué? Se encargará de mostrar los resultados. Por lo tanto, este método este controlador, este servlet, se encarga de, para el proceso de registro, se encarga de setearla a cada atributo del modelo y luego de una vez seteada, a través del servlet, lo que se encarga es leer el valor de cada atributo. Lee el valor de cada atributo. O sea, usa los métodos get. ¿Para qué? Para que esos métodos get retornen un valor y se imprima sobre una vista. Ya, estamos bajo ese esquema. Por lo tanto, este servlet va a usar los métodos setGet. Ya, ahora, si yo quiero hacer este proceso de registro, asumo que en este servlet tendrás un método que se conecta a la base de datos. Ya, o bien,
obviamente habrá un método que se encargue de insertar datos. Ya, eso, por ejemplo, para ese server. Un método que se conecte a la base de datos, un método que se conecte a la base de datos y un método que inserte. ¿Está bien? Ya, imagínate que tengo un formulario para hacer una búsqueda. Entonces, la data de este formulario, de este otro formulario, de este otro JSP, se encargará de ser enviado a un server. Asumo que en este server existirá el método que se conecta a la base de datos y un método que ya no inserte, sino que se encargue de manejar un select. ¿Sí o no? Ya. Ahora, tengo otro proceso. Ah, perfecto. Un proceso de actualización de datos. Toda esa información es enviada a otro server. En ese otro server habrá un método que se conecte a la base de datos y un método que probablemente se encargue de aplicar un update. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Ahora, quiero eliminar datos del mismo modo. Habrá un formulario, ¿está bien? De repente para hacer una búsqueda previamente, es capturado por el servlet, y en ese servlet habrá un método que se conecta a la base de datos y un método que elimina. Es decir, por cada acción tú podrías tener un servlet. Ya, ¿de acuerdo? Pero tú dirás, ya, entonces si hay un proceso de inserción, actualización, consulta y eliminación, ya, debo de tener como mínimo 4 servers, donde en cada server vas a tener el método que se conecta y el método propio de la acción, insertar, el otro consultar, el otro que se conecta y obviamente actualización, es decir, para cada uno. 4 servers, donde esos 4 servers tendrán cada una de ellas un método que se conecta a la base de datos y un método propio de la acción, tanto de insertar, actualizar, etcétera. Entonces tú podrías decir, ya, perfecto, hay redundancia de código. ¿Dónde? En la parte de la conexión. Porque yo tendría 4 servers donde esos servers se conectan a la base de datos. Para evitar redundancia. ¿Cómo evita esa redundancia? Ya, perfecto. Entonces lo que puedes hacer es, en lugar de estar implementando el método que se conecta a la base de datos 4 veces en 4 servers, lo que puedes elaborar es un Java Class, donde implementas el método. Pero previo a él, elaborarías un Java Interface donde tú declares tu método. ¿Está bien? De tal manera que ya estarías trabajando con Nao. Y así podrías evitar estar creando el método conexión para los 4 servers. ¿Está bien? Es una forma. ¿Y qué ganaría con eso? Perfecto, tú dirás, pero profe, son 4 archivos. Son demasiados archivos. Perfecto, sí es así. Pero estarías, de cierta forma, evitando la sobrecarga del servidor. O sea, al controlador, mejor dicho. Ya. Ahora, pero tú también podrías decir, profe, entonces, pero yo puedo hacer un solo server para los 4, para el mantenimiento, para el CRUD en sí. Claro, tú podrías hacer solamente un server, solamente un server con los 4 métodos de mantenimiento. ¿Está bien? ¿Y cómo saber qué acción voy a realizar? Precisamente hay un parámetro donde va a recibir como acción el procedimiento a llevar a cabo, para que de acuerdo a esa acción llame al método consultar o a insertar o actualizar, etcétera. ¿De acuerdo? Estamos. Entonces, tienes la posibilidad de elaborar por cada proceso un servlet, ¿está bien? Y si fuera eso, de repente para mejorarlo, para no estar implementando el método de conexión en cada servlet, lo trabajas en Java Class, a través de un método que se conecta a la base de datos bajo un Java Class. Y previo a él, de repente un Java Interface donde hayas declarado el método. Y además los métodos de mantenimiento, ¿no?
Es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que el mismo servlet realice todos los procesos de mantenimiento y a través de un parámetro determines qué acción se va a llevar a cabo. Ya, finalmente es el otro modo. Entonces, a nivel de desarrollo, podría decir, oye, demasiados archivos. Ah, perfecto. Entonces lo puedes trabajar con parámetros. Pero recuerda que siempre eso es menos código, o mejor dicho, es un solo archivo, pero de cierta forma hace también que el proceso sea un poquito más lento. Entonces tú tienes que siempre buscar un equilibrio, pues. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Entendido, muchachos? Ya, ¿ok? Nada, Sebas, nada. Dime, ¿cómo sería? Profe, una consulta. A ver, dime, Huarquita, él es. Profesor, yo he visto de que, por ejemplo, o sea, se desarrollan aplicaciones MVC, Ya, ajá. pero de esta manera, o sea, se elaboran los servlets donde va a llegar o sea, los parámetros introducidos mediante los JCP, mediante los formularios, Ya, se crea un servlet para que capte esos parámetros. ya. Y este servlet se encarga de introducir esos parámetros en la clase que contiene los métodos setGet. Así es, claro, setearla, pues. Ajá. En ahí, este servlet se encarga de introducir esos métodos. Claro. Pero aparte, he visto de que se elabora pues otro archivo Java Class, que no es un servlet, sino que este archivo, o se elabora una interfaz, un archivo interface, Ajá. y este Java Class extiende ese archivo, y la cuestión es que en ese archivo Java Class es donde se elaboran los métodos, los métodos CRUD. Correcto, claro. Y, Ahora mira, precisamente eso, sigue. y en este archivo, desde este archivo se llaman, con el método get, se llama a los atributos que ya han sido introducidos por el servlet para que estos se puedan obtener y mediante una sentencia SQL pues introducir a la base de datos. Bueno, yo he visto que de esa manera lo trabajan, pero no sé si estará bien o no Así sé. es. O sea, pero mira, ahí es ya MVC con DAO. Pero MVC, ojo aquí, si solamente solamente es MVC, entonces tú vas a elaborar solamente un JCP, un Java Class que representa tu modelo, solamente de atributos privados, tu método setGet nada más, y tu servlet. Cuando Nada más. exclusivamente MVC es así, tu JCP, tu vista, tu modelo que es tu Java Class, y en ese Java Class no hay otra cosa que atributos privados y tu método setGet, no hay nada más. Y en tu servlet están todos los métodos de mantenimiento. Eso es exclusivamente MVC. Pero pues también todo patrón tiene su ventaja, desventaja, pues. Entonces, precisamente para poder mejorar, todo patrón se puede mejorar. Es por ello, cuando yo veo que hay redundancia de código, entonces lo que puedo hacer, como tú lo indicas, ahí, como dije, hay varias modalidades. Uno, es que, por ejemplo, el método de conexión nada más, lo manejas en Java Class, de tal manera que ese método lo llames desde el server. Ya, perfecto, ¿de acuerdo? Ahora, y también en ese Java Class tú puedes elaborar todos los métodos de mantenimiento, ¿está bien? Pero previo a él, todos los métodos de mantenimiento, como el método de conexión, declararlo de un Java Interface. ¿Para qué? Porque en ese Java Interface, precisamente tú puedes declarar un método, pero pasarle como parámetro si te vas a conectar a MySQL o Oracle. Un método, por ejemplo, insertar. Perfecto, con un parámetro que te va a identificar en qué tabla vas a insertar datos. ¿Está bien? Un método consultar, igual, con un parámetro donde indique qué tabla se va a consultar. Es decir, eso es una posibilidad.
En un Java Interface declaras todos los métodos, como comenté, todos los lo declaras todos los métodos y los implementas en un Java Class. ¿Ya? ¿De acuerdo? De tal manera que el controlador, es decir, el server, simplemente a través de un objeto llame a los métodos de ese Java Class. Ya, ahí estás integrando ya, en este caso, MVC con DAO. Pero la otra forma, también donde comenté, es así. Es decir, que solamente el método que se repite con más frecuencia, el método conexión, es un Java Class nada más. ¿De acuerdo? Y los métodos de mantenimiento lo declaras, lo implementas en los servers. ¿De acuerdo? Pero sin embargo yo me voy a conectar a una base de datos. Entonces declaras un Java Interface donde ahí declares el método conexión con un parámetro. De tal manera que ese parámetro indique si vas a conectar de MySQL o en todo caso a Oracle. ¿Está bien? Entonces, pero ahí ya ese modelo también está trabajando integrando MVC con DAO. ¿De acuerdo? O sea, serían los dos patrones. O sea, finalmente sus dos son válidos, pero ya estás extendiendo un poco más tu MVC. Okay. Así es, más que nada era mi consulta. Sí, O sea, sí, si era perfecto. pasó MVC, pero por lo visto es Te una digo, función. es MVC con DAO ya. ¿Está bien? Sí, MVC nada más es tu vista, tu servlet. En tu servlet están todos los métodos, tu método de conexión y tu método de mantenimiento. Y tu modelo, que no es nada más tu Java Class, atributos privados y su método setGet. Listo. Ya, profesor, ya me queda claro. Ok, ¿alguna otra pregunta, por favor? Ya. Ok, entonces, bien, entonces, para tener un registro, ya, porque ese registro sirve de todas maneras para tener un control de sus participaciones y todo ello. Bien, entonces vamos a entrar a NIRBUK, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta, por favor? ¿Todo claro? Ya, ok. Precisamente Jambager, antes de eso, solamente 5 minutos. Ya, entonces, a ver, no sé si alguien ha llegado tarde. Guainates está, ¿no? ¿Quién más? Ollón también. Pero está. Ramos, Claudia está. Ya, ok. Hay Santos, ¿no? Que acaban de comentarme. Ya, perfecto. Ok, listo. A ver, entonces, vamos a entrar a NIRBUK, por favor. El Mogo. Él es el Mogo. Ya, a ver, ingresamos a NIRBUK, por favor, coloquemos ese código. Ahí está, se está compartiendo. Romaní, a ver, consulta nomás, por favor, Romaní. Si tienes Sí, profe, micrófono, perfecto, bienvenido. profe, una consulta, ¿qué es la diferencia entre un Java Interface con un Java Class? Ya. Primero, ambos, técnicamente, a ver, o la manera como habitualmente, ¿verdad? Ojo, mientras voy explicando, por favor, ingresen a esa dirección web, ingresen ese código con su nombre y apellido, por favor, ¿ya? Mientras voy explicando. A ver, ambos son clases, Romaní. Para empezar, ambos son clases.
Bueno, ¿por qué clases? Porque en realidad Java a todo tipo de archivo lo considera como clase. Por ejemplo, tienes un JFrame, también es una clase. O sea, un JFrame es un formulario, ¿no? Pero para Java es una clase. ¿Está bien? Ya. Ahora, a todos los archivos lo considera clase. Pero sin embargo, la diferencia entre un Java Class y un Java Interface es que en un Java Interface tú, entre otras otras cosas que se distinguen, ¿no? En un Java Interface solamente declaras métodos. O sea, te permite almacenar solamente la declaración de métodos. No la implementación, solamente la declaración de métodos. Es como si declararas una variable donde solamente la declaras, pero no le dices qué valor el valor aún que va a tomar. Por ejemplo, tú elaboras un método, en el Java Interface declaras el método insertar. Declaras el qué, pero no le dices cómo vas a insertar. No le dices cómo lo va a hacer, solamente lo declaras. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por eso se dice que un Java Interface almacena la declaración de método, solamente la declaración. Repito, es declarar el método, es decir, el qué, pero no le dices qué es lo que va a hacer en sí, el cómo no. Ese cómo, que es la implementación, sí se maneja en un Java Class. En un Java Class todo método tiene que ser declarado e implementado. Le dices qué, el qué método y el cómo, ambas cosas. Es decir, declaras el nombre del método e implementas lo que va a hacer en un Java Class. En cambio, en un Java Interface solamente declaras, no lo implementas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Además que un Java Interface te permite guardar valores constantes, ¿no? Como analogía, por ejemplo, un Java Interface es como analogía, un Java Interface es como el departamento de recursos humanos de una empresa, donde el departamento de recursos humanos solamente contrata personal. ¿Está bien? El departamento de recursos humanos ha obtenido algunos requerimientos, por lo tanto se encarga en este caso, de contratar personal. Claro, con su proceso ya de evaluación y todo el asunto, pero en el área de recursos humanos solamente contrata personal, más no asigna funciones, más no te dice qué es lo que vas a hacer una vez contratado, no te dice qué función vas a cumplir, solamente te contrata. Ese es un Java Interface. En cambio, un Java Class ya es donde ya tu jefe inmediato es el que te dice qué función vas a cumplir en la empresa. ¿Me dejo entender? O sea, Sí, profesor, entonces eso tiene... recursos humanos sería como un Java Interface, mira, y por ejemplo el área de informática, ya sería un Java Class. El área de, no sé, supongamos, de contabilidad, sería ya un Java Interface. El área de atención al cliente, sería un Java Class ya. Solamente el Java Interface es, en este caso, recursos humanos. Pero en las demás áreas donde efectivamente ya se cumple una función, ya es un Java Class. Ya como analogía, ¿no? Y eso como ventaja tiene consumir menos recursos. De hecho, claro, es mejor organización de código, ¿no? Es Y también seguridad. de código, seguridad, porque a medida que vas trabajando con más capas hace que el proceso sea mucho más seguro, ¿no? De repente para algunos podría resultar más engorroso, ¿no? Es cierto, que precisamente a mayor seguridad el tema de análisis es más engorroso, ¿no? Gracias, profe. Ya, listo, ¿está bien? Ok, entonces ya ingresaron todos ahí, por favor, sí, ¿no? Ya, es solamente para tener un registro, de todas maneras me imagino que acá deberían de sacar 20.
A ver. Un momentito. Acá.